y las familias que vieron afectado su proyecto de vida. Señor Maecha, tiene la palabra. Muy buenos días. Quiero saludar especialmente a los honorables magistrados, al señor procurador, a los antiguos integrantes de la cúpula de la FARC, a las personas aquí presentes, a las personas que hacen parte de las asociaciones de víctimas, a los acompañamientos que tenemos a nivel internacional y nacional, y a las víctimas que nos observan por las vías virtuales. Primero que todo, quiero darle gracias a Dios. Soy una persona privilegiada, porque estar aquí en estos momentos es hacer historia. Y no quisiera enfatizar en los casos que vivió nuestra familia, pero sí quiero que entiendan que nosotros aquí presentes queremos ser las voces de esas personas ausentes, las víctimas del conflicto armado que llegan alrededor de 10 millones de personas. En el caso que nos apremia aquí, que es el 01, que es el del secuestro por motivos económicos, quiero que entiendan que algunas personas tenemos la facultad de perdonar. Yo, en representación de mi padre y de mi familia, les digo, aceptamos ese perdón, pero no todas las personas tienen esa facultad. Aparte que los hechos que a nosotros acá hicieron fueron graves, pero no tuvimos la pérdida de un ser querido, no perdimos una persona por muerte o algo, nunca, gracias a Dios. Y les quisiera relatar a todos, porque nadie dirán, este señor dónde apareció, porque fue víctima. Les voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que ha sido con nuestra familia. Nosotros somos comerciantes, hemos trabajado con una empresa que no quiero nombrar, a nivel de muchos años. En el 95 empezamos a ser objeto de las mal llamadas vacunas. Empezamos a pagarlas. Yo personalmente subí a las montañas del Tolima a llevar estos recursos para el aporte de la guerra. Tuve que visitar todas las montañas que ustedes se imaginen, porque por cuestiones de seguridad de los guerrilleros nos citaban en diferentes puntos de la zona sur del Tolima. Llámese Ortega, en la parte rural, el Cañón de las Hermosas, llámese Rosenvalles, etc. Se pagó esa vacuna por un tiempo indefinido, hasta que en el 2004, de un momento a otro, se llevaron a mi padre. Nosotros dijimos, pero bueno, se supone que estábamos pagando el impuesto porque se lo llevaron. Inmediatamente yo y con uno de mis hermanos fuimos a las montañas a averiguar. Como yo conocía a algunas personas integrantes de estos grupos, porque con ellos me relacionaba en el momento de llevar la vacuna, los busqué, no me dieron las caras los que conocía yo, sino me pusieron otros personajes. Me tocó negociar con ellos por esos 6 meses. No teníamos la cantidad de dinero que exigían. Nosotros manejamos una empresa que era, como contratistas, manejamos dinero, sí, pero ese dinero no era nuestro. Y quizás los mandos medios no entendían eso. Que me tocó utilizar a los amigos, vender pocas cosas que se podían vender, porque el músculo financiero era mi padre. Era el señor que pues podía manejar de pronto las partes de finanzas. Pues así me tocó negociar 6 meses, llevando de a pochitos, subiendo cada vez a las montañas a llevar dinero. En la última vez que llevé, que fue en noviembre 17 del 2004, me dijeron, le dije, bueno, mi papá se va, ¿no? Le dijo, sí, señor, su papá se va, pero usted se queda. Digo, bueno, me quedo. Yo decía, pues mi papá era una persona adulta, mayor, ¿sí? Él, a los 4 días de haber sido secuestrado, una mula le cayó en un pie y se lo luxó, aquí en la parte de abajo del tobillo. Duró esos restos de meses secuestrado
con eso. Ustedes deben saber qué dolor debería sentir. Estuvo en 22 sitios diferentes, porque él los contó, ¿sí? En 22 sitios, él los trasteaban de noche. A veces los llevaban en hamacas, porque él los trasladaban. Y generalmente ellos caminaban de noche o salían de los lugares de noche. Él decía que sentía mucho temor cuando escuchaba los helicópteros, o en aquella época el famoso avión fantasma. Porque, pues decía, si bombardean, pues lo podían haber asesinado. Pasaron cuando llevé esta última cuota y me dejaron. Bueno, yo la verdad no sentí temor en ese momento porque en honor a la verdad nunca recibí malos tratos, a diferencia de otras personas. En honor a la verdad nunca lo hice. Sin embargo, sí había el temor también palpante de la llegada del ejército. Yo le tenía más miedo que llegara el ejército a que estar con ellos. ¿Por qué? Porque a ellos no les servía muerto, pero el ejército llegaba y no sabía quiénes estaban ahí. Bueno, podían bombardear, en fin, hacer esa zozobra, ese miedo. Yo nunca había sentido ese miedo como lo sentí cuando estuve en manos de este grupo armado. Mi papá, cuando salió, tuvo que buscar ya otros recursos para poder obtener mi liberación, y los consiguió, los llevó y nos liberaron. Nos dieron una amnistía, llamémoslo así, por 5 años. Nos dijeron, ustedes no van a pagar vacuna por 5 años, van a trabajar tranquilos, tal cosa. Y sí, en el 2009, exactamente, nos llamaron otra vez. Yo era el contacto que tenían, porque mi papá pues es una persona adulta y yo era el intermediario. Entonces nos llamaron, que suban para negociar la nueva vacuna. Nosotros, ay Dios mío, mi papá dijo, no, yo no puedo dar más dinero, no vamos a dar más dinero. Yo se lo transmití, pero no, que tienen que dar, que tienen que dar. Vinieron los artefactos explosivos. Nuestra empresa opera, porque aún existe, pero en un nivel que ya no es ni parecido al de esa época, en donde está dividido la parte de oficinas, una parte habitacional y una parte de bodega. Colocaron 3 artefactos explosivos para presionar nuevamente el pago de la vacuna. En uno de esos artefactos lo colocaron en la parte habitacional. Ahí vivía mi familia directa, mi esposa, mis 4 hijas y yo. La bomba la colocaron en la ventana de la habitación de mi hija mayor, que en esa época tenía 15 años. Las otras niñas tenían, en esa época, 8, 7 y 5 años, tan pequeñitas. Mi hija salió tremendamente lesionada por este artefacto. La sacamos por la pared que derrumbó el artefacto en la habitación de ella, totalmente ensangrentada. Ella tuvo 7 operaciones en el talón de Aquiles del pie izquierdo. Gracias a Dios no quedó coja. Una herida en el costado del abdomen. Nunca se podrá poner un bikini. Y pues gracias a Dios no murió. Ya después siguieron llamando. ¿Qué hice yo? Tuve que desplazarme, irme del pueblo, porque como les digo, yo era el contacto con mi padre. Y me tocó desplazarme, irme del pueblo para evitar más presiones. Quiero ser muy enfático en que si cuento esta historia, no la cuento para dar lástima como víctima ni para pedir algo, no. La cuento porque esto que he vivido, que vivimos nosotros, que fue la extorsión, el secuestro, terrorismo y desplazamiento, son 4 hechos victimizantes que vivieron muchas víctimas del conflicto armado. Y en representación de ellas, es que quiero hablar acá. Nosotros, como se los digo y se los repito, como familia ya hemos perdonado. Nosotros no tenemos rencores. Quizás porque no tuvimos, como le digo, una muerte en nuestro grupo.
pero también quiero que les quede claro que hay mucha gente que no va a poder perdonar. Y no por eso de pronto no podamos hacer cierta reconciliación. Se va a hacer y se tiene que hacer por el bien de todos. Pero quiero que también entiendan a esas víctimas. En el grupo que estamos de víctimas, por la cuestión económica, somos varios y hemos hablado y todos están de acuerdo, muy poco, hay 2 o 3, no quiero decir quiénes, que tienen ese resentimiento y es difícil, que ellos quieren es justicia. Ahora bien, miremos a ver a qué llamamos justicia. Para mí el acuerdo de paz, ya llevando a otro término, por desgracia, digo por desgracia, no se ha encauzado para las víctimas que se supone eran el pilar de este acuerdo. Ustedes, dentro del acuerdo se habla de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. La mayoría, y es cierto, queremos la verdad, queremos la justicia. Pero va a tocar un punto que de pronto es álgido y suena como, pues no muy acorde, pero es real. Nosotros, sobre todo las personas que tuvimos problemas con la cuestión económica, tenemos que decir que hemos perdido proyectos de vida. Yo soy un hombre de 60 años y no me lo van a creer. Si no fuera por mi padre, que me ha dado la oportunidad de trabajar con él, no sabría qué había pasado. Yo gano un sueldo mínimo, tengo 4 hijas. ¿Sí? 2 están estudiando por el ICETES. Es triste ver cómo se truncan los sueños de las personas. Y vuelvo y repito, toco mi tema personal, pero enfóquenlo a nivel de víctimas. Lo que estoy viviendo yo, lo viven muchas víctimas. Entonces, ¿qué solución hay para estas víctimas? Yo hablaba por fuera de este recinto con 3 personas de la cúpula, antigua cúpula, perdón, y les decía, hombre, ustedes pueden hacer historia también, de pasar de ser los victimarios a ser las personas que en verdad, de alguna forma, hicieron que las víctimas se sintieran reconocidas y reparadas. Yo ponía el ejemplo, sé que en el grupo hay un senador, ¿sí?, que es el señor Gallo, Julián Gallo. Sé que hay alguien que le decían, el señor Rodrigo Granda, que era el canciller de la FARC. Yo le dije a él, qué chévere que ahora no fuera el canciller de la FARC, sino el canciller de las víctimas, ¿sí? Y sé que el señor Alape maneja lo que es los proyectos productivos para los reinsertados. Le decía, bueno, ustedes pueden tener la oportunidad de resarcir en verdad a las víctimas, porque es que aquí, como le digo, casi son fastidiosos, las víctimas necesitan, somos personas que económicamente estamos en el limbo y que necesitamos rehacer nuestras vidas. Quizás no para mí, para mis hijas, el estudio para, como les digo, el estudio para la cantidad de víctimas que no tienen acceso a él. Hay que buscar medios. Me decían también que ustedes no habían recibido, no me gusta hablar de política, pero toca, no habían recibido el apoyo del actual gobierno saliente, pero fíjese que cómo son las cosas, ¿no? Ahora ustedes pueden cambiar esa historia, porque me imagino que sí pueden hablar con el nuevo gobierno y, como le digo, con la parte de los congresistas, que creo que yo vi por aquí 2 o 3 personas también que hacen parte del Congreso, más las 16 curules, supuestamente de la paz. Hombre, legislen, pueden hacerlo. Si la ley de víctimas que quedó corta o no se pudo hacer, veamos qué reformas le podemos hacer, pero que se hagan cosas concretas. Que en verdad no, mire, yo siento tristeza, yo analizaba anoche, porque casi no pude dormir en pensar en esta intervención.
Y pensaba anoche, Dios mío, bueno, mañana estoy en la intervención, listo, hablo, cuento, digo las cosas como son, y después mañana ¿qué? Volver a mi pueblo y esperar. Eso es lo que no quiero, o sea, yo quiero que se concreten muchas cosas, y en acuerdo con todas las demás víctimas, eso lo hemos pensado. Hombre, hay que hacer por las víctimas de verdad. No quiero hablar mal de la unidad de víctimas. No sé si es que ellos han estado de cierta parte cohibidos. Ellos hablan de que no hay los recursos suficientes para las víctimas. Hay una bolsa, creo que ustedes dieron algunos dineros o algunas propiedades, que dichas propiedades, lo decía el señor Arape, no se han podido vender, ni se han podido monetizar. Pero entonces, Dios mío, si no hay ese recurso, busquémoslo internacionalmente. Aquí hay personas, ONGs y demás, que pueden ayudarnos. Hagamos algo, movámonos. ¿Sí? Yo los invito a eso. Y la verdad, más que pedir que me den explicaciones de cosas que sé que no valen la pena ya, ¿sí? Necesitaría, o me gustaría, escucharles propuestas, pero concretas, de qué se puede hacer por nuestras víctimas. Estoy hablando por un grupo muy grande. A nivel de económico y del secuestro, según creo, la doctora Lemaitre me corregirá, creo que hay acreditadas ante la JEP casi más de 3.000 personas, creo, son 3.200 algo en este caso. Exacto. Empecemos por algo. Aquí los representantes, las víctimas que estamos, casi siempre son de diferentes lugares del país. Sé que está Jonathan, que viene del Banco Magdalena. Está mi amiga Kidiva, que viene del Huila. Está doña Janet, que no pudo venir porque está un poquito enferma, que viene del Caquetá. Está el exalcalde de Magangué, el señor Gonzalo. O sea que, si ustedes pueden ver, pues hay un grupo representativo. Y yo les propuse en la última reunión que nos uniéramos, una golondrina no llama agua, que nos uniéramos, formáramos una federación o algo similar, una asociación, para ver si podíamos encauzar para que la verdad, lo que son los proyectos productivos y las ayudas que lleguen del exterior sean canalizadas directamente a las víctimas, no utilizando intermediarios, porque es que, por desgracia, ustedes lo saben, se pierden muchos recursos. No quiero enfatizar ni meterme más en el tema. Quería también tocar el tema, hablarles acerca de, hay una persona que nos acompaña también, que fue víctima en esta misma región, en el Chaparral, en el sur del Tolima, que es don Omar Benítez, que aquí nos está acompañando. También quiero ser la voz de ellos, porque es que pues no todos podemos intervenir, pero quería dejarle, hay un punto, qué pena, menos mal que lo leí acá. Yo le decía en la audiencia que hubo el 4 de octubre a la doctora Lemaitre, que por qué la unidad de víctimas y la JEP no tienen contacto. Es ilógico. Lo hablo por las víctimas que no han sido acreditadas en la unidad de víctimas, ya sea por extemporaneidad, ya sea porque no hay suficientes, ¿cómo se dice?, pruebas que han sido víctimas del conflicto armado. Entonces le decía yo, bueno, pero ¿cómo van a decir? Aquí les cuento entre nos, mi hija mayor, la de la bomba, no ha querido ser aceptada por la unidad de víctimas. Mi papá fue aceptado a la unidad de víctimas por daños en bien ajeno. Yo no estoy aceptado por la unidad de víctimas por secuestro, sino por desplazamiento. Entonces, este caso, que vuelve a ser particular, lo viven también muchas otras víctimas. Si la misma guerrilla ha aceptado que han hecho estos daños, llámese el caso que sea de secuestro, de extorsión, de desplazamiento, porque no hay un vínculo
entre la JED y la unidad de víctimas, para que estas personas también estén en ese RUP, que es el Registro Único de Víctimas. Es lo más lógico. ¿Sí? ¿Qué pruebas más necesitan si ellos mismos están diciendo, pasó esto y esto con estas víctimas? Eso lo tenía aquí aparte y me parece importante que ojalá lo tomen en cuenta. En conclusión, señores, en sus manos están, porque ustedes tienen medios y en este momento más que nunca, porque como le digo, ustedes allí en la mesa hay representantes tanto de la Cámara como del Senado, las 16 curules que llegan y el nuevo mandato. Hagan historia, que digan, Dios mío, van a ayudar a las víctimas. Eso espero de ustedes como víctima y como amigo de la paz. Gracias.